Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jacqueline Brinker y soy investigadora en el Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy yo les voy a presentar el proyecto piloto Cero Fogones Abiertos en Aguacatán, Huehuetenango. No hagamos leña en nuestra comunidad. Este prácticamente es una iniciativa que surge ante la necesidad de implementar acciones a nivel nacional y local que contribuyan a la restauración del entorno natural, social y económico a través de un proyecto piloto de compensación voluntaria de huella ecológica por un periodo de 3 años a partir de 2018. Este proyecto estuvo enfocado en el uso eficiente de la energía, la conservación del agua y el empoderamiento de las mujeres principalmente. Y para poner un poquito en contexto la situación del país, pues se estima que la fuente de energía más utilizada en Guatemala es la leña con un 57%, principalmente usada para la cocción de alimentos y como combustible para calentar viviendas en las regiones frías del país. Actualmente se extraen alrededor de 10 millones de metros cúbicos de leña, más de lo que crece en el bosque, por lo tanto el consumo a nivel nacional pues no es sostenible. La tala ilegal se ha convertido también en una práctica común. Los costos de combustible primario, que en este caso son madera o carbón, han aumentado y las mujeres o los niños tienen que cubrir distancias más largas para recoger la madera que necesitan para esa cocción diaria. Además, el uso de los combustibles sólidos en fuegos abiertos o en estufas ineficientes en grandes cantidades produce una gama de contaminantes que perjudican la salud y sobre todo en condiciones de mala ventilación doméstica, que es muy común en países como el nuestro. Con respecto al recurso hídrico, el país, pues la verdad es que cuenta con una cantidad bastante significativa de agua que supera de hecho la demanda del recurso. Tenemos muchísima agua en Guatemala, sin embargo, el acceso es lo complicado. No hay un acceso al agua limpia y segura, es una de las grandes carencias en el país, sobre todo en el área rural. Y todavía hay un número significativo de hogares guatemaltecos que se abastecen de agua por medio de acarreo, es decir, van a los pozos, van a los ríos o a los lagos o inclusive otras formas precarias a obtener el agua. Entonces, realmente esto ha significado pues una situación bastante complicada, sobre todo porque muchas de las cuencas del país, hay un estudio que dice que para el 2009, 14 de las 33 cuencas del país poseían altos niveles de contaminación física, biológica y contaminantes tóxicos, y realmente no hay un control efectivo de la contaminación por parte de las municipalidades. Entonces, esto afecta la calidad de agua en las fuentes y esto conlleva a que haya menos agua disponible de calidad y aumentan los riesgos de la salud de la población, sobre todo las poblaciones que son más vulnerables. Entonces, bajo este contexto es que surge esta iniciativa y pues realmente se enfoca en un municipio llamado Aguacatán, por eso se llama Aguacatán, Cero Fogones Abiertos en Aguacatán, que es un municipio pequeño que está ubicado en el departamento de Huehuetenango. Para los que no conocen el país, pues aquí está Guatemala, en Centroamérica, y este es un municipio ubicado en un departamento al occidente del país. Realmente este proyecto, esta iniciativa fue implementado no solamente por un actor, sino fuimos varios actores, cada uno con un rol muy específico, y surge a través de una empresa farmacéutica internacional quien decide hacer una compensación voluntaria de su huella ecológica y es entonces el donante quien proporciona los fondos financieros para poder implementar este proyecto. Este proyecto fue implementado por una organización no gubernamental reconocida en el país que se llama Fundación Solar. Ellos fueron los encargados de implementar las acciones y nosotros, por nuestra parte, desde la universidad, fuimos los encargados de realizar el monitoreo y la verificación de todas las acciones que se estuvieron implementando a lo largo de los 3 años. Aquí es importante resaltar la participación de la Municipalidad de Aguacatán, porque al final ellos fueron clave en el apoyo y acompañamiento local, porque realmente pues no podemos nosotros implementar acciones en un territorio en donde realmente no conocemos bien la dinámica. Entonces, ese acompañamiento local fue súper importante para la ejecución exitosa de esta iniciativa. Claro, es bien importante también mencionar a otros actores clave
que sin ellos definitivamente esto no hubiera resultado, ¿verdad? Y aquí pues me gustaría mencionar a la Oficina Municipal de la Mujer, quien estuvo realmente coordinando y haciendo ese enlace entre la entidad ejecutora, entre nosotros como universidad, sobre todo con las mujeres de las comunidades, con las lideresas y las comunitarias. Entonces, por ejemplo, vemos acá, estas son imágenes de algunas reuniones, algunos talleres que se tuvieron en el municipio, donde ven pues la participación exclusivamente de mujeres locales, pero que también está siendo apoyada por las lideresas. Y por ejemplo, vemos acá a la persona encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, quien nos ayudó muchísimo. También el apoyo de la técnico local, en este caso es ella. Ella pues es una joven súper dinámica que estuvo también apoyando de cerca a esta iniciativa y su aporte fue clave, sobre todo porque ella nos acompañaba y nos traducía, porque no todas las personas en las localidades hablaban español. Entonces, su rol fue, la verdad, impecable y súper importante para poder acercarnos, digamos, a las personas también, ¿verdad? Y también tuvimos una colaboración muy cercana de la sección de tecnología de la madera del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad pública. Entonces tuvimos una colaboración entre dos universidades precisamente para poder hacer ese monitoreo y hacerlo de forma objetiva y con calidad técnica, ¿verdad? Entonces, para contarles un poquito y que puedan ustedes ubicar más o menos cómo son las condiciones del país, perdón, de la región que se escogió, que en este caso fue Aguacatán, pues prácticamente es un área boscosa, sin embargo tiene características de ser un bosque seco, en donde pues realmente la deforestación ha ido bastante significativamente, ha ido aumentando, perdón, significativamente, y lo pueden ver ustedes acá en las imágenes, en donde prácticamente todas las personas utilizan la leña, ¿verdad? Como fuente de energía principal, y pues esa leña viene de esos bosques que están siendo talados, ¿verdad? También vemos acá, este es un río, como les decía, en realidad en el área hay bastante agua, pero irónicamente no llega a la mayoría de los hogares. Vemos también, por ejemplo, de dónde proviene alguna del agua de algunos hogares, que son pozos artesanales, ¿verdad? Y vemos también, esto es bien importante que ustedes vean las formas de cocción tradicionales en Guatemala, sobre todo en Aguacatán. Se acostumbra mucho a tener fuegos o fogones abiertos, donde prácticamente se ubican algunas piedras o algunos blocks y ahí se junta el fuego, ¿verdad? Entonces, esto es como para llevarlos un poquito al área de estudio y que puedan conocer a través de imágenes algunas características bien puntuales que les van a permitir también tener un panorama más claro de lo que se quería alcanzar con este estudio, ¿verdad? Las metas de este proyecto al final, pues eran poder eliminar el fogón abierto en 1.500 hogares. Esto conllevaba la construcción de 1.500 estufas eficientes de leña para poder reducir la exposición al humo dentro de estos hogares, mejorar la salud, sobre todo mujeres, niñas y niños que son quienes pasan la mayoría de tiempo en las cocinas, ¿verdad? Donde se encierra ese humo. Y no solo, digamos, el poder reducir la exposición al humo, sino también poder reducir ese consumo de leña diario que utilizan las familias. Por otra parte, se estableció otra meta de poder proveer de filtro de agua a esas 1.500 familias también, es decir, poder darles su estufa y poder darles su filtro de agua para asegurar la calidad de agua para el consumo humano. Con esto disminuir las enfermedades gastrointestinales asociadas a la calidad del agua. También poder reducir el costo de compra de agua o consumo de leña para hervir el agua. Y esto va mucho de la mano porque realmente el que las familias reduzcan el consumo de leña también les representa un ahorro, ya que la mayoría de ellos compran la leña, entonces representa un costo, ¿verdad? Al igual que la compra de agua también, a veces la compran en bolsa, a veces la compran en garrafón, y esto también representaba pues un costo alto.
Y también este proyecto, esta iniciativa, tenía como objetivo poder implementar otras actividades de forma transversal, de forma complementaria, entre ellas la reforestación en el área, la implementación de un vivero forestal comunitario, construir un sistema de cosecha de agua de lluvia en una escuela local y también una jornada de salud dental, sobre todo dirigida a niños. Entonces, esto es a grandes rasgos las metas de la iniciativa y cómo se hizo, pues prácticamente como les mencionaba, una entidad ejecutora realizó la ejecución de las actividades en sí y nosotros, pues nuestro rol desde el CEAB, desde la VG, era el monitorear las actividades implementadas durante los 3 años de ejecución del proyecto. Entonces, prácticamente ese era nuestro rol, ¿verdad? Poder prácticamente como monitorear, ¿verdad? Monitorear las actividades pues del proyecto. Entonces, aquí nosotros podemos observar en algunas imágenes también cómo se hizo, ¿verdad? Nosotros monitoreamos la eliminación de ese fogón abierto en 1.500 hogares, en donde el ejecutor prácticamente aportó todos los insumos y todo ese conocimiento y mano de obra para poder instalar este tipo de estufas que se llaman chapina bonita. Entonces, si se dan cuenta, así era o así es como usualmente cocinan las mujeres. Aquí vemos a una persona ya de la tercera edad y lo que implica, ¿verdad? El estar arrodillado o estar sentado ahí cocinando por muchas horas y la diferencia que vemos entonces ya con la estufa, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue implementar una metodología de pesaje de leña, tanto en fuego abierto y en estufa, para poder determinar la diferencia entre, digamos, la cantidad de leña utilizada, ¿verdad? Porque no es lo mismo un fuego abierto así, en donde se va a consumir más rápido, que en una estufa eficiente. Para eso también hicimos mediciones de eficiencia de estufa y esto fue utilizando pruebas CCT o Controlled Cooking Tests, que son prácticamente pruebas en donde en las casas, ¿verdad? Donde se está haciendo la prueba, se les pide a las usuarias que cocinen con sus ollas, usando su leña, y nosotros pues aportándoles los insumos para preparar un mismo platillo a todas por igual, ¿verdad? Se les proporciona todo el material pesado para que ellos puedan pues sentirse parte de esta prueba también. Y por último, hicimos también medición de emisiones de gases como dióxido y monóxido de carbono y material particulado para poder determinar también esa diferencia entre un fuego abierto y una estufa. Entonces, estas pruebas se hicieron, por decirlo, antes y después en los mismos hogares para poder hacer una buena comparación. Entonces, vemos por acá algunos de los resultados que obtuvimos derivado de toda esta iniciativa, ¿verdad? Estos fueron estudios que se estuvieron haciendo a lo largo de los 3 años y pudimos comprobar que el consumo de leña de fuego abierto a este tipo de estufas representó una reducción de hasta el 48% en condiciones óptimas de uso, ¿verdad? Porque claro, esto depende también de la usuaria, de cómo utiliza la leña, el cambio de costumbres, ¿verdad? Porque si vimos que en algunos casos, por ejemplo, si la usuaria ya tiene mentalizado que en fuego abierto usaba 10 leños, entonces en la estufa, en algunos casos usaban los mismos 10 leños pensando que eso era lo necesario. Pero vemos, por ejemplo, acá esta señora tiene únicamente 2 leños y con eso está haciendo sus tortillas, ¿verdad? Entonces, esto puede variar. También con respecto a la eficiencia de la estufa, vimos con las pruebas ST que estas estufas pueden ser hasta un 31% más eficientes. Sin embargo, también hicimos algunas pruebas en laboratorio en donde pues esa eficiencia realmente aumentaba, y estas discrepancias es prácticamente porque en el campo, en el laboratorio, la forma de manejo es diferente, ¿verdad? Y el uso de leña por parte del usuario es diferente. En laboratorio pues lo hacíamos nosotros mismos, ¿verdad? A nivel técnico, y ya en campo pues las mismas usuarias, como les mencionaba, lo hacían a su forma, ¿verdad? Sin embargo, con estos resultados y nuestros cálculos pudimos determinar
que el cambio de fuego abierto a una estufa puede representar un ahorro de hasta 1,800 quetzales, es decir, alrededor de unos $240 estadounidenses anuales en leña, lo cual pues es un costo significativo para estas familias que sobre todo tienen escasos recursos. Y la reducción en cuanto al humo, pudimos ver también, porque todo ese material particulado, todas esas partículas salían por la chimenea, entonces hay una reducción considerable de dióxido, monóxido de carbono y material particulado, ¿verdad? Estamos hablando de porcentajes de hasta el 70%. Entonces, vimos realmente que fueron resultados bastante positivos en cuanto a este tema. Por otra parte, con el tema de agua, pues el objetivo era proveer de filtro de agua a 1,500 familias. Entonces, aquí yo les mostraba, ¿verdad?, cómo, de dónde obtienen el agua algunas de estas familias, pozos, e inclusive, ¿verdad?, formaciones así de prácticamente charcos, ¿verdad?, donde obtienen el agua. Y esta tiene que ser acarreada a largas distancias y luego ser hervida. Entonces, realmente es un tema complejo, ¿verdad? Entonces, lo que se pretendió fue entregarles ecofiltros, que son estos que ven acá, que es prácticamente un recipiente plástico donde caben 20 litros de agua, en donde en el interior está la unidad de filtración, que está elaborada de 3 materiales naturales, que son arcilla, acerrín y plata coloidal. Entonces, lo que se hizo aquí fue también poder monitorear la calidad del agua, es decir, presencia o ausencia de E. coli, y esto se hizo utilizando un kit muy específico de cierta marca, que es bastante útil en campo porque no requiere como tanto, digamos, técnicamente para poder tener resultados. E inclusive es tan amigable que las mismas personas, la misma técnica de campo, nos ayudaba a colectar estas muestras, ¿verdad? Entonces, con esto también pudimos tener resultados bastante positivos. Vimos que la cantidad de agua filtrada segura para consumo domiciliar a partir de ese ecofiltro podía llegar hasta los 220 litros mensuales por familia, lo cual pues es bastante, ¿verdad? Porque esto representa también un ahorro mensual por compra de agua de hasta $10 por familia. Y ven ustedes acá también cómo nosotros tomábamos esas muestras, ¿verdad? Esto es lo que les decía, el kit de análisis de agua, en donde pudimos ver que, por ejemplo, de la fuente de agua, la muestra salía así. Aquí vemos que prácticamente todo verde significa que el agua es insegura para consumo. Y cuando tenemos un resultado así, amarillo, es que realmente es muy bajo riesgo, ¿verdad? Entonces, pudimos ver, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, estas son muestras de pozos en donde prácticamente todas son inseguras. Y vemos acá, por ejemplo, con Ecofiltro, en donde todas dieron resultados bastante buenos con respecto a ausencia de E. coli, ¿verdad? También tomamos algunas muestras de algunos ríos que atraviesan el municipio y vemos que realmente, pues, contaminación, ¿verdad? Como les decía, también tuvimos ciertas actividades transversales que monitorear, que Fundación Solar estuvo ejecutando. Por ejemplo, vemos acá reforestaciones, aquí este era el vivero comunitario que se instaló. Aquí vemos el sistema de cosecha de agua de lluvia en la escuela y vemos acá algunas imágenes de la jornada de salud dental. Ahí estamos con los niños. Entonces, fueron actividades complementarias bastante bonitas y donde hubo bastante participación local. Entonces ya pues para ir concluyendo, realmente con esta experiencia piloto nosotros pudimos ver que las estufas eficientes ahorradoras de leña, al ser utilizadas diariamente, reducen el consumo de leña en los hogares en comparación pues con el fuego abierto. Esto pues repercute sobre todo en una reducción en la tala de leña, en el consumo de leña, lo cual representa un beneficio pues para la comunidad, para el bosque, para la economía de las personas y sobre todo para la salud también, ¿verdad? Esto representa una alta mejora en las condiciones de calidad del aire que respiran las personas
Entonces, prácticamente, pues, es muy beneficioso, ¿verdad? Es importante considerar que el uso adecuado de la estufa puede representar diversos beneficios ambientales, económicos y de calidad de vida, pero existe el riesgo de que la estufa no sea utilizada como principal sistema de cocina porque, pues, es menos atractiva. Las personas están acostumbradas a un fuego abierto, a ver el fuego directo con las ollas, ¿verdad? Entonces, pues, esto implica también un cambio de costumbres. Con respecto al agua filtrada para consumo que fue analizada, mostró resultados positivos, como ya les mencionaba, ¿verdad? En ausencia de E. coli. Y definitivamente, pues hace falta incrementar las mediciones en campo para poder contar con resultados más confiables. Este trabajo es una recopilación metodológica y de línea base, es decir, los resultados no son realmente concluyentes porque pues habría que hacer muchas más mediciones, ¿verdad? Pero esto es un inicio, yo creo que es una buena forma de empezar con este tipo de iniciativas de monitoreo que puedan beneficiar a la implementación de este y otros proyectos futuros similares. Pues prácticamente la mayoría de los proyectos de instalación y uso de eficientes ahorradoras de leña en Guatemala no tienen seguimiento y como recomendación consideramos que es importante que cualquier iniciativa similar tenga estas prácticas de monitoreo y seguimiento para acciones y así asegurar que en modelos futuros de implementación. Entonces vemos acá, pues ya para ir cerrando, una imagen que a mí me gusta mucho porque realmente uno no asimila el impacto que puede estar creando, ¿verdad? En los hogares. Esta es una niña que pues fuimos nosotros desde el primer año a visitar, ¿verdad? A hacer las pruebas en su hogar. Y en la última visita ella nos recibió así, con un dibujo de lo que representaba para ella lo que nosotros estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, por ejemplo, a su mamá que se llama Alicia, con su nueva estufa, donde está ella, su hermanita, y su papá, su abuelita también que vive ahí, pues ahí contentos conviviendo alrededor de la estufa, ¿verdad? En Guatemala yo creo que eso es muy común, que las personas convivan, pasen mucho tiempo alrededor de donde se cocina, porque ahí mismo se come. Entonces, más allá de generar impactos positivos en la salud, en el ambiente, creo que también pues estamos generando un impacto en las familias. Así que yo comparto por acá nuestra información de contacto. Ahí está mi correo, jdebrinker@vg.edu.gt. Y también nos pueden seguir en nuestro Facebook del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad, así es como aparecemos. Y pues un gusto poder compartir con ustedes esta iniciativa.